Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Salud en Serio. Mi nombre es Esmeralda Herrera y el día de hoy estoy muy contenta. Yo sé que van a decir que siempre digo lo mismo, pero la verdad es que me encantan todos los invitados que traigo, así es que el día de hoy estoy con un amigo que conozco desde hace algunos pocos años, que es Rodrigo Yáñez. Él es chef, es historiador y la verdad es que el tema de hoy se lo pedí con muchísimo cariño y con mucha emoción porque yo quiero aprender más sobre este tema, sobre, ¿cómo lo titulamos? La nutrición a través de la historia. Exactamente. Yo conocí a Rodrigo como un preámbulo cortito. Conocí a Rodrigo en una comida que me invitaron hace algunos años, que era los 300 o 500. 300. 300 platos de Moctezuma. Y yo fui nada más por probar la comida francesa, porque en ese entonces mi amigo era un chef francés que se llama Thierry, y yo quería probar su cocina francesa, ¿no? Pero llegando tuve la gran sorpresa de conocer a Rodrigo y todo lo que él hacía, y ese concepto me encantó, porque él se dio la tarea de recrear una vajilla de piedra con copas de onix y al centro puso como una figura de madera que se ensamblaba haciendo la serpiente de Quetzalcóatl, donde ponían los pequeños platillos de degustación, pero la verdad es que la mesa y el concepto de todo lo que nos explicó de cómo comía Moctezuma fue como mágico y eso es lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. No tanto los 300 platillos de Moctezuma, sino que Rodrigo nos cuente a través de todo lo que él ha estudiado y de toda su experiencia como chef y como historiador, cómo ha ido evolucionando la alimentación a través de los tiempos, cómo el cuerpo se ha ido nutriendo o cómo ha ido cambiando a través de esta nutrición desde nuestros antepasados hasta lo que tenemos ahorita. Entonces, Rodrigo, soy toda tuya. Ahora sí, tú direcciónanos porque tú eres el experto. Muy bien, pues qué gusto estar contigo y con toda la gente que nos está viendo. Y bueno, pues ya que mencionaste el proyecto de los 300 platos de Moctezuma, quizás nos pueda servir como un preámbulo para esta plática. Perfecto. El proyecto que hicimos fue un proyecto de investigación histórica y de trabajo gastronómico. Y lo que hicimos fue investigar específicamente la forma en la que comía el Tlatoani Moctezuma. Y esto surgió porque cuando yo estudié historia hice una investigación sobre la conquista y la alimentación. Ok. Y una de las cosas que más les sorprendieron a los españoles, concretamente a Hernán Cortés y a Bernal Díaz del Castillo, era la forma en la que comía Moctezuma. Porque escriben ellos en sus libros que a Moctezuma le servían todos los días 300 platos de comida y subrayaban que no es cuento, es decir, no estamos exagerando porque luego uno puede decir, no, eran como 300, 300. sí. Y entonces Wow. contaban que eran más o menos como 30 guisados diferentes y de cada guisado pues le elaboraban como 10 porciones. Ok. Esto se servía en un plato y abajo del plato venía un brasero con carbón encendido Para mantenerlo para caliente. mantenerlo caliente. Ok. Y todos los hijos de la nobleza mexica que vivían en el palacio y que eran más o menos 200 o ciento y tantos, cada uno llevaba una porción de las de comida y la mostraba al Tlatoani. Y entonces el Tlatoani iba viendo este desfile gastronómico frente a sus ojos y de lo que se le antojaba seleccionaba con una varita de madera que tenía, seleccionaba aquello que se le antojaba. Wow. Terminaba todo este recorrido. Pero no comía todo. No, no, no. Comía solo Lo que lo se que le se le antojaba. antojaba. Exactamente. ¿Y qué pasaba con la demás comida? Ahorita te cuento. Entonces, lo que sucedía es que de lo que él seleccionaba, se lo llevaban ya a donde él estaba sentado para comer. Él comía solo, nunca acompañado. Ok. Entonces, a veces de lo que había seleccionado compartía de los alimentos al consejo de ancianos que comía generalmente en una habitación contigua a la de él.
Y el resto de la comida se comía en palacio y había un momento incluso en que la comida se compartía con todo el pueblo que se acercara al palacio y pidiera algo de comer. Ok. Entonces era un ritual que simbolizaba la abundancia de todo lo que era en ese entonces México, o la náhuac, con todos los ingredientes que le llegaban como tributo a los mexica. Entonces había no solamente todas las variedades que te puedas imaginar de maíz para hacer distintos tipos de tortillas. Okay. Sabemos que por lo menos había 6 formas distintas de hacer las tortillas en el México prehispánico y que están descritas también por los cronistas españoles. Decían que había algunas que eran grandes, de maíz blanco, otras de maíces de colores y a lo mejor un poco más pequeñas. Decían que había otras que eran como hojaldradas, que me imagino que son como las tlayudas secas, Okay. o estas pequeñas tostadas que también hacen en Oaxaca, que son como un totopo que no tiene grasa, que no está frito. Y incluso las tortillas muchas veces recién hechas se enrollaban y se metían en el tompiate. Y entonces esos tompiates que tenía Moctezuma o que tenían otros miembros de la nobleza dominante, pues tenían todas esas variedades de tortilla y que utilizaban para comer. Wow. Ellos no comían tacos, hay que señalarlo, eso ya fue un invento español. Ok. Porque los nahuas lo que hacían era cortar la tortilla y con sus dedos tomar la comida. Todavía esto lo vemos en muchas costumbres de forma de comer de muchísimas comunidades indígenas en México. O nosotros, ¿va? Me encanta agarrar la Si tú tortilla como cortas cuchara. pues sí, exactamente. Si tienes esa habilidad, Sí, está perfecto. solo cuando estoy sola. Si eres como los españoles que eran medio torpes, ¿no? Pues entonces ya lo que hacían era que el guisado lo echaban encima de la tortilla, lo envolvían. Taco es una palabra que significa, se utiliza por ejemplo para el taco del billar, pero también para cualquier cosa enrollada. Ok. Entonces, pues de esta forma ya podían comer el guisado sin tener la habilidad necesaria para cortar el trozo de tortilla y comer el bocado. Wow. Entonces, Entonces el taco no es tan mexicano. el taco es tan mexicano como el maíz, pero tan nuevo como la Como conquista. la conquista, correcto. Nada más 500 años. Wow. Sí, entonces, ya que mencionamos esta forma de comer de Moctezuma, podríamos comenzar a platicar un poco sobre la nutrición que había en el México prehispánico. Esto que llamamos México prehispánico, los estudiosos le llaman Mesoamérica, porque es una parte del continente que está entre ciertas latitudes, y aunque no todo está en México, porque incorpora también partes de Centroamérica, lo que tiene en común es que es una zona cultural donde la alimentación está basada en el tipo de cultivo que se llama la milpa. Okay. La milpa no es nada más el maíz, sino son una serie de cultivos que complementan al cultivo del maíz. Entonces tú puedes encontrar en la milpa la calabaza, que es uno de los elementos esenciales. Es más antiguo que la domesticación del maíz, eso hay que hacerlo notar. O sea, en la época prehistórica, antes de empezar a comer los maíces que eran silvestres, se comían ya la calabaza. Y también se siembra chile y se siembra también amaranto. Entonces, con estos 4 elementos se crea este policultivo, es decir, un cultivo hecho de muchas plantas distintas. Se complementan no solamente en el cultivo, porque algunos de las plantas aportan nutrientes al suelo que no tienen las otras. Okay. Y ayudan de esta forma a mantener, digamos, un ecosistema saludable. Y se complementa con otros cultivos como el del frijol, ¿no? Entonces, con este cultivo tradicional, en México estamos acostumbrados desde tiempos milenarios a comer maíz, con el cual hacemos tortillas o tamales o atole, por citar solo 3 ejemplos como muy tradicionales y que es como muy básicos. común y básicos. Obviamente acompañamos con salsas de chile
los guisados, Sí. o guisamos incluso con el mismo chile. Eh, a veces el amaranto se añade a la masa de maíz, lo cual la vuelve más nutritiva. Claro. Desde tiempos prehispánicos se hacía así. O se tostaba y se reventaba para luego hacer distintas preparaciones, como las alegrías de ahora, pero antes se hacían con miel de maguey. Ok. Y se hacían también una especie de sopa aguada, espesada con el amaranto. ¿Qué tan cierto es, perdón que te interrumpa? Ujú. Porque en las pláticas fui a Herdes, ahí al centro, y los historiadores lo que nos decían es que el amaranto, y también en varios museos me han dicho que el amaranto lo preparaban con sangre de las ceremonias de sacrificio para que cuando llegaban los guerreros pudieran comer ese amaranto con sangre, que era la alegría, para tener más energía y más fuerza, y solo era un alimento para los guerreros. ¿Es cierto también? No exactamente, y se debe a varias cuestiones esta versión. Ujú. Lo primero que te tengo que decir es que el amaranto y estas alegrías que ahora comemos y que te encuentras en la salida del metro o en cualquier Y que son semáforo súper vendiéndose, nutritivas. son muy nutritivas. Ahora ya Mucha se proteína. hacen con azúcar de caña. Ujú. En esa época era con miel de Miel. maguey. Y a esta masa se utilizaba para hacer figuras. Y particularmente había las festividades en honor al dios de la guerra, Huitzilopochtli. Se hacía toda una gran figura de amaranto, del dios, y también se hacían pequeños huesos. Y entonces, haz de cuenta que terminando la celebración del dios, que era una celebración que coincide más o menos con la Navidad, Ok. con el solsticio de invierno, entonces se repartía luego el amaranto como una especie de comunión, por decirlo de alguna forma. Y en esto participaba todo el pueblo. Ujú. La receta, según las fuentes, es básicamente la que te acabo de mencionar, del amaranto y la miel. Hernán Cortés en algún momento y otro de los conquistadores de repente dijeron y le agregaban sangre de De los humano. sacrificios. Ajá. La receta no así no está, digamos, no lo puedes encontrar así en otras fuentes que te hablan sobre la historia del México prehispánico. Entonces, en realidad, creo que fue una exageración o un error del conquistador. Sin embargo, sí hay que mencionar que se hacían sacrificios humanos y había una antropofagia ritual entre los mexicas, es decir, se comían a sus enemigos, ¿no? Ok. Sí había recetas específicas donde cocinaban carne humana. La receta ¿Como el concreta pozole? del pozole, exactamente, se hacía con carne humana. Y era todo un ritual muy particular, ¿no? Ok. Si quieres que platiquemos de eso, le damos para adelante. Si quieres que platiquemos de otras cosas, lo que tú digas. Ay, es que hay tanto material para platicar que yo creo que te vuelvo a invitar y seguimos. Direcciónalo para donde tú creas más conveniente ahorita y ya después en otra hacemos otro camino. Bueno, lo de los sacrificios y la antropofagia es todo un tema maravilloso. Sí, Y lo dejamos para una segunda ocasión. me parece muy bien. Pues no se vayan a espantar todos los televidentes con No, nuestra no temática. no es tan feo, es parte de quienes somos, es poner las cosas en su sitio, ¿no? Desde luego. Pero bueno, estábamos mencionando estos ingredientes básicos de la milpa. Hay una serie de ingredientes que son propios de esta zona del continente y que tenemos esta tradición de comer. El maíz, hay que mencionarlo, no se come solamente como elote, ¿no? Ok. Como cuando está la temporada de la cosecha y que vemos que en cualquier pueblo donde hay cultivo de maíz, las gentes sacan su tambo de elotes y de esquites y te los venden. Ujú. En ese entonces se inventó una técnica que se llama nixtamalización. Ok. Que Desde esa época viene la prehispánica, nixtamalización. sí. Wow. Y consiste No en sabía. que el maíz seco se pone a remojar con cal o con ceniza, según sea el caso,
con tequesquite también, y entonces lo que sucede es que la semilla seca revienta la piel que la cubre, que le llamamos ollejo. Ajá. Y entonces, una vez que eso sucede con todos los granos, después de haberlo reposado por una noche, lavas ese maíz, le quitas todo ese ollejo y con el maíz ya pelado, lo mueles y haces la masa para tortillas. Y si la bates con agua y ahora con un poco de grasa, pues te queda la de tamales. Ok. Pero esta técnica es muy, muy antigua y es propia de Mesoamérica. Somos la única región de todo el planeta que come maíz de esta forma. Los peruanos, en la zona incaica, comen el maíz, pero no lo nixtamalizan. Lo hierven y se lo comen como elote. Ok. En el norte de América, en la zona de Estados Unidos y de Canadá, las culturas indígenas originales también comen el ¿El maíz? maíz, pero de esta forma cocida. Ok. La nixtamalización es propia de las culturas mesoamericanas. Y hay que mencionar que cuando le quitamos el ollejo al maíz, lo hacemos saludable y de consumo y que lo podemos consumir todos los días sin problema. Ok. Cuando tú dejas el maíz con la cutícula, al cabo de varios años de consumirlo de esta forma, se genera una enfermedad, que es la pelagra. Y entonces de esto se vinieron a dar cuenta los europeos hasta el siglo XIX, porque dentro de todos los productos que empezaron a sembrar en Europa, que eran originarios de México, está desde luego el maíz. Y ellos inventaron muchas recetas con el maíz seco. Ellos le llamaron el trigo turco, porque todo lo que era extranjero y que venía de América, como era exótico, le llamaban turco, ¿no? Por eso al guajolote le llaman turkey Turkey. en inglés. Wow. ¿No? No tenía idea. Sí. Y entonces ellos ya con el maíz molido hacen una harina de maíz y hacen un pan de maíz y hacen una especie de pasta que se le llama polenta. Y entonces el maíz tuvo mucho éxito en su plantación en la zona mediterránea, se empezó a dar con mucha abundancia, salvó de muchas hambrunas a los europeos, pero al cabo de varios años se dieron cuenta de este mal que surgía. Y la razón es que no lo nixtamalizan para estas recetas. Entonces comer elote así no es tan bueno todo el tiempo. Si lo comieras todos los días, no No. sería bueno. Wow. Si lo comes de vez en cuando, como es el caso de los mexicanos, que los comemos ocasionalmente, e incluso a veces en una temporada específica del año, que es cuando están frescos, Sí. entonces no hay problema. No Incluso sabía. las fiestas, los tamales muchas veces ahora, ya que tenemos molinos eléctricos, que aunque usan todavía muelas de piedra, ya son movidos por una máquina, utilizan el grano sin nixtamalizar, sino entero, ¿no? Sí. Y esto lo comes ocasionalmente y no hay ningún problema. Ok. Entre los prehispánicos se decía que ese era el maíz de fuerza, porque no había sido debilitado por el proceso de la nixtamalización. Wow. Y entonces había fiestas en donde se hacía las tortillas y los tamales sin nixtamalizar y nada más con el grano molido. Y entonces eso se hacía cada 4 años para fortalecer justamente a los guerreros y a todo el pueblo en general, ¿no? Y se dejaba descansar al maíz de este proceso de nixtamalización. Entonces, la nutrición mesoamericana y mexicana tiene por base eso. Es muy común que veamos ahora las tortillerías, donde prácticamente hacen las tortillas como si fuera una fotocopia, ¿no? Sí. ¿No? Y en la época prehispánica pues no era tan sencillo, había que moler el nixtamal en el metate a mano, entonces era un trabajo bastante pesado. ¿No? Generalmente vivían en familias y estas familias pues compartían la cocina y en general la mayoría de las mujeres
que no salían a trabajar al campo eran las que se dedicaban a cocinar. Y entonces la racionalización de las tortillas era muy estricta. No es como ahora que tú puedes ver cómo compras el kilo y si te sobró la mitad no te importa porque pagaste 18 pesos por decirte algo. Nos damos el lujo de tirarlas. Sí, en ese entonces no. Un niño tenía permitido comer media tortilla, una gente mayor o un adolescente una tortilla completa, los adultos tenían derecho a 2 y los viejos las que quisieran, ¿no? Entonces ahí vas viendo cómo la cultura prehispánica era muy cuidadosa de no tener desperdicio, sí, y porque además eran conscientes del trabajo que implicaba lograr una tortilla. Claro que las tortillas hechas a mano, ¿no? Son un lujo maravilloso, son más grandes, más gruesas, más sabrosas, sí. Y ese era el tipo de tortilla a la que estaban acostumbrados los indígenas de la época prehispánica. Había ciertos productos animales que se comían con frecuencia, por ejemplo el guajolote o pavo, es prehispánico y es mesoamericano. Se comía en la zona de México Tenochtitlan, donde está la Ciudad de México, había muchas aves migratorias, ¿no? Porque llegaban a la laguna en su paso hacia el norte, y entonces también se comían carnes de estas aves que se cazaban, particularmente el pato. Okay. Entonces nosotros creemos que el pato es como una carne que solo comen muy los sofisticada, ¿no? De los franceses, ¿no? Sí. El canard de l'orange y el foie gras, y etcétera, pero en la época prehispánica era muy común que se comieran la carne del pato. Había obviamente peces de la laguna, animales de la laguna, las ranas se comían, ya en las zonas costeras pues había otra variedad de pescados, porque sí se capturaban peces y mariscos. ¿Qué más podemos decir de todos los ingredientes? Había un sinfín de frutas. Okay. Muchas de las frutas del mundo pues son de origen americano. Había muchos zapotes de distintos colores. Está el zapote blanco, el zapote amarillo, el zapote negro, el chico zapote, el mamey es un tipo de zapote. El zapote, okay. Había la piña, es también un fruto mexicano, la guanábana, la guayaba, los capulines, por citar algunos de los muchos ejemplos de frutas que servían como postre, y la pulpa también mezclada con agua. No pues teníamos esos postres refinados de harina, de trigo, con azúcar. No. No existía. Si tú haces un postre de zapote, por darte un ejemplo, pues no le agregas, es delicioso. Pues no le agregas azúcar, ¿no? Le agregas jugo de naranja y ya. No tienes que ni cocerlo ni nada, ¿no? Entonces, este gusto por las frutas era muy particular en el México prehispánico, y era pues por estaciones, ¿no? Sí, claro. Hay temporadas para cualquier tipo de No frutas, como ahora, ¿no? Que tenemos toda la fruta todo el año. Sí. Oye, ¿y hay algún indicio, me entra la curiosidad, o algo escrito de obesidad en esa época, en las personas? Fíjate que el único referente a una persona realmente gorda, lo dicen los conquistadores, era el cacique al que le llamaban gordo de Zempoala. Entonces supongo que estaba gordo y ellos le llamaron el cacique gordo, y no como algo común, sino más bien algo extraordinario, ¿no? Dentro de todas las personas que conocieron, vieron a un gordo que además era el jefe de la tribu, y que fue uno de los primeros contactos que tuvieron ahí en la zona de Veracruz, ¿no? Okay. Entonces, es una dieta realmente muy saludable, la dieta mesoamericana, que se ha ido transformando justamente después de la conquista y con el encuentro de distintas culturas que ha sucedido. Sí. Entonces, para platicar un poco sobre esa transformación, hay que decir que los europeos pues no llegaron nada más con sus armas y sus caballos, sino con una cultura muy amplia. Hablamos ahora español por esta misma conquista, sí. Y trajeron una serie de productos que
transformaron por completo la dieta mexicana. Te voy a decir, y de bichos. Y de bichos. De muchas cosas. Como dicen ellos, de bichos. Entonces, ¿cuáles son esos ingredientes? El principal, diría yo, es el cerdo. Ok. Te voy a decir la razón. Porque para España el cerdo es uno de los animales más importantes en su gastronomía. Con las piernas hacen sus famosos jamones, que llamamos serranos. Tienen una variedad endémica de la península, que es el cerdo ibérico, que es le llaman de capa negra por la piel negra que tiene. Tienen también el de capa blanca. Y digamos que esos cerdos los trajeron los españoles porque era de los distintos productos españoles o animales españoles, este se dio muy bien. Okay. Desde Cuba, ¿no? ¿Nosotros teníamos jabalí? ¿O? Sí, de forma salvaje y en la zona maya. No se comía. Pero se comía, tenías que cazarlo, entonces no era un animal doméstico. El doméstico era el pavo, ¿no? Que había sido salvaje y que finalmente se domesticó, igual que el perro, ¿no? Pero en el caso del cerdo, es una carne que solo pueden comer los cristianos. Y hay que recordar un poquito de historia de España. En España, durante la Edad Media, había musulmanes, judíos y cristianos. Y dentro de todos esos grupos confesionales, los judíos y los musulmanes, por cuestiones religiosas, no comen carne de cerdo. En cambio, los cristianos sí. Y se adaptó muy bien al calor tropical de las Antillas, entonces los conquistadores siempre traían cerdos y los alimentos que traían ya preparados eran embutidos de cerdo, prácticamente tocinos, ¿no? Okay. Entonces la carne de cerdo vino a transformar por completo la cultura culinaria de México. Por varias razones. Hubo un encuentro, digamos que feliz, entre el cerdo y el maíz. Porque a la difícil tarea de hacer las tortillas, si tú empiezas a agregarle la manteca de cerdo a las recetas originales, transformas por completo la idea. Sí, te iba a decir un tamal con salsa verde y carne de cerdo. Sí, sí, claro, es un match perfecto. Exacto. La misma masa de tamal, hoy en día la hacemos agregándole grasa de cerdo batida, que lo hace más esponjoso, más suave y te permite recalentarlo, que es una cosa muy, muy importante a subrayar. Okay. En la época prehispánica no se le agregaba esa grasa animal porque no existía. Sí. Entonces se hacían tamales muchísimas veces al año porque había por lo menos 18 fiestas cada 20 días, ¿no? Cada 20 días había una fiesta. Entonces, si tú divides los 365 días del año más o menos que hay, entre las veintenas te dan 18 fiestas. Y había meses en que había varias fiestas, o varias veintenas en las que había varias fiestas. Entonces, comer tamales ritualmente en la época prehispánica era pues cada 15 días más o menos. Qué pesado. En promedio. Qué pesado para las que tenían que moler el Sí. nixtamal. Wow. Entonces, te comías los tamales como hoy en día nos comemos una rosca de reyes y ya, se acababa y hasta la siguiente fiesta. Y lo tenías que comer, no Sí. lo podían guardar, no había para almacenar nada. Exactamente. No se tenía esa costumbre. Se almacenaban básicamente el grano seco de maíz en los coscomates, que son estas como graneros prehispánicos, redondos y hechos con lodo, muy bonitos, con una cubierta de palma. Pero el alimento hecho ya se consumía, ¿no? No teníamos costumbre de hacer cosas que cocinaras y que preservaras. Los españoles sí, por ejemplo, la grasa embutidos. Y todos los embutidos, ¿no? Wow. Desde luego. Entonces, si tú además utilizas la grasa caliente, hirviendo del cerdo, si tú tienes una tortilla del día anterior, la pasas por la manteca y se vuelve a hacer suave. Okay. Y se hace impermeable. Entonces ya le echas la salsa para las enchiladas y cambia. Seguro. Si tienes la tortilla seca y la fríes en la manteca,
vuelves crujiente esa tortilla deshecha y te queda el totopo para los chilaquiles. Es lo que te iba a decir, y unos chilaquiles en la mañana. Qué rico. Entonces con la grasa se transformó por completo esta cultura del maíz que tenemos. Sí. Hoy en día los tamales son con grasa de cerdo. Es muy común que los totopos sean totopos fritos y con eso hacemos los chilaquiles, los comemos con los frijolitos refritos. Con manteca de cerdo. Con manteca de cerdo, obviamente. Y las enchiladas, ¿no? Con todas las variedades, o los tacos fritos, ¿no? Dorados, ¿no? De papa o de carne de res. En fin, esa cultura del maíz se transformó para bien y drásticamente con la entrada de la grasa. Desde un punto de vista nutricional, pues empezaste a tener ya productos fritos. Sí. Eso va a cambiar el metabolismo y desde luego el consumo de la gente, sí, desde luego. Sí. Con los españoles también llegaron la vaca y el borrego. Entonces, pues la leche para hacer quesos, mantequilla, crema, pues fue añadiéndose a los productos que empezaron a comer los indígenas, además de las carnes que te acabo de mencionar. Entonces, pues la barbacoa de chivo que comemos y que se hace en un horno de tierra, que es un método de cocción tradicional mesoamericano que utilizaban sobre todo los mayas, el famoso pib. Y entonces, sin embargo, pues No había borrego. no había borrego y entonces hoy en día Wow. los mexicanos consideramos como uno de nuestros platillos emblemáticos la barbacoa. Las carnitas, obviamente. Y ya con la carne de vaca, pues hacemos la cecina, los oaxaqueños hacen el tasajo, además de las variedades de bistec y lo que quieras que ya nos comemos. Todos los cortes siempre, que ¿no? salen. Todos los cortes. Entonces se modificó la dieta y empezó a aparecer una mayor cantidad de carnes dentro de esta dieta. Los españoles tenían una tradición cultural muy cerrada, hay que decirlo, y así como los musulmanes españoles no comían carne de cerdo, ni los judíos, pues los españoles desdeñaban mucho comer verduras. Ok. Porque las verduras las cultivaban sobre todo los musulmanes y los judíos. Okay. Entonces, el español estaba acostumbrado a comer mucha carne. Y entonces se consideró una cuestión de estatus comer carne. Si tú comías carne es porque eras una persona próspera y que te iba bien. Okay. Si tú dejabas de comer carne y empezabas a comer verduras, pues entonces ya considerabas que estabas bajando en la escala socioeconómica. Sí. ¿No? Entonces, por eso tenemos esta pasión furibunda en México por la carne, herencia de los españoles. Además de que aquí el clima permite una reproducción mucho más rápida de las crías, ¿no? Sí. Entonces, haz de cuenta que en un año se produce 1.5 veces más carne que ese mismo ganado en Europa. Sí, claro, en Alemania sufren porque no hay tanta carne. Cuando vienen aquí y ven tantos cortes es como, no, Sí. Claro. Entonces, al mundo indígena le encantó la carne, vieron que la podían cultivar, criar en sus propias casas, y entonces es muy común que en cualquier comunidad indígena hoy veas que la gente tiene en su corral gallinas que también llegaron con los españoles, Okay. los huevos que utilizamos para el desayuno comúnmente, Vacas, las vacas, borregos. los borregos y los cerdos, ¿no? Siempre. Y entonces ya incluso se crea un círculo virtuoso porque las tortillas que no se comen, se la comen los cerdos. Ok, si no se desperdicia nada en un rancho. Uh-huh. Entonces se ha ido transformando de esa forma la dieta mexicana. En el siglo XIX, después de que ya nos volvimos país independiente, hubo otras intervenciones extranjeras y una de ellas fue particularmente especial para México, que fue la francesa. Okay. Hubo 2 intervenciones francesas, la famosa Guerra de los Pasteles y luego la llegada de Maximiliano y Carlota. Y con ellos llegaron todos los panaderos y reposteros que acompañaban a la corte. Wow. Y entonces apareció
una serie de ingredientes, aparecieron una serie de ingredientes y de recetas francesas Sí. que a los mexicanos nos fascinaron. El trigo, Entonces, la harina de la harina trigo. de trigo ya se conocía y se cultivaba y teníamos una panadería en la época novohispana, pero con lo francés se transformó por completo. Entonces, lo que nosotros llamamos ahora bolillos y teleras es una receta que se conoce como pan francés, Ujú. que es un pan que solo lleva de ingredientes harina, sal, levadura, agua Agua. y a veces un poquito de manteca, pero muy pocas veces. En Ujú. realidad no lleva manteca, casi nunca. Y entonces es una masa de pan a la cual se le echa agua. Cuando se está cociendo en el horno, se crea un vapor y ese vapor es el que hace la corteza crujiente. Y eso nos fascinó a los mexicanos, Sí. ¿no? Ni modo. Llegó el pan blanco para conquistar el corazón y entonces ya con el pan, las tortas, Una ¿no? torta de tamal. Y luego la No, torta de tamal. Mi cerebro de gorda, a ver. Es que es deliciosa la Sí. gastronomía. Sí, sí. Wow. Y resulta que México, durante todo el virreinato, produjo mucha azúcar que se exportaba a Europa. Ok. Y entonces, por esta razón es que aquí en México somos tan dulceros, porque teníamos el ingrediente en cantidades impresionantes y era muy barata Sí. hacerla. Entonces, para preservar cualquier otro alimento que hubiera, con el azúcar funcionaba. Entonces, por eso nuestros dulces son frutas cristalizadas, ¿no? Está el chilacayote, el calabazate, los higos, hasta el limón el cristalizado. limón, es la naranja, delicioso. Sí, ¿no? delicioso. El famoso acitrón que ahorita está en extinción, Sí. pero Pero es delicioso. cómete una biznaga y ¿cómo te la comes? Pues con azúcar. Sí. O la leche de cabra y por eso las cajetas de Celaya y demás, ¿no? Una concha con nata. No, No, hombre. Entonces, esa parte dulcera llegó con los franceses, Sí. no porque no existiera aquí en México, ya había mucho consumo de azúcar, pero los franceses realmente con sus recetas de repostería que desarrollaron en el siglo XIX nos hechizaron, ¿no? Sí, se hizo una sinergia perfecta con el azúcar. Sí. Qué rico. Entonces, merengues, crema pastelera, pastelitos de esto, del otro. Por eso hubo una guerra que se llamaba de los pasteles, ¿no? Porque había una pastelería francesa que fue atacada por unos soldados mexicanos, ¿no? Entonces, todos esos ingredientes hacen una gastronomía mexicana más rica, Sí. pero que si no te cuidas, pues es cuando empieza el Que al problema. final todo tiene sus consecuencias, Sí. ¿no? Es aprender, pero es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura y parte de quienes somos. Sí. Quienes somos, hay una parte de nosotros que yo le llamo el goloso mestizo. Qué bonito término. Porque es este mexicano que ve lo extranjero porque le llega de invasión, ¿no? Y que empieza a ver lo otro, se lo apropia y lo vuelve algo muy personal, ¿no? Entonces ahí tienes al goloso mestizo inventando cualquier receta que sea ya derivada de estos encuentros. Los tacos de bistec, ¿no? O sea, cuando hubo la intervención norteamericana, los gringos solo querían comer carne asada porque pues les caían pesadas los guisados, ¿no? Sí. Entonces decían nada más asadito, ¿no? Entonces el famoso bistec viene de beef stick, es decir, vaca asada. Asada. Entonces, pues a nosotros nos encanta el bistec en tacos, encebollado, luego lo Empanizado. empanizamos y hacemos la famosa milanesa que viene de Milán y que trajeron los austriacos porque también se pelean de dónde es esa famosa milanesa, Guau. pero que ya le pones el aguacate y las rebanadas de jitomate y las papas fritas y la salsita y pues ya, ese antojo que va transformando las cosas, lo tenemos todos los mexicanos y es como que nuestra parte interior golosa. Me declaro golosa mestiza. Sí. Creo que Oscar también. Es como cuando le echas el limón a todo y dices, a ver, la sopa con limón, los tacos con limón. Hasta el arroz con limón es Sí. delicioso. Cuando le quieres echar que esta salsita o este chilito y le vas mezclando. O cuando de repente decides que tomarte una cerveza con salsa
Valentina y jugo Maggi, jugo de limón y con sal escarchada, nos encanta y lo piensas cuando hace mucho calor, Sí. pero tú ves a un europeo bebiendo cerveza y ve aquello y dice, Sí, jamás le van a ¿qué es poner esto, eso. no? Sí. No es posible. Y luego además llegaron muchos ingredientes también de Asia, porque había una ruta Falta comercial. Asia ¿sí? también. Rodrigo, esta es una plática que no quiero que acabe nunca, pero ya estamos en el límite de Sí. tiempo. Tendremos que considerarla Prométeme que vas a después, sí. regresar, Con mucho gusto, que nos sí. vas a hacer el honor, por favor. Pídanlo en los comentarios para que Rodrigo sepa que todos queremos seguir aprendiendo con él. Dejamos en pausa entonces Sí, la parte oriental, que Claro también que es sí. bueno, yo soy fan de la comida vietnamita, Sí. me encanta, japonesa, china, no, bueno, sí me encanta. Y también aparte de del canibalismo que teníamos, Claro, ¿no? sí, O sea, sí. tenemos muchísima tela de dónde cortar. Uy, un chorro. Aparte, ya no lo compartí, pero yo a Rodrigo lo he visto en varios documentales en History Channel, o sea, no es cualquier historiador, realmente es reconocido por todas sus investigaciones. Y qué rico tenerte aquí, qué rico escucharte y de verdad hasta me dio hambre. Rodrigo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos saber de ti? ¿Cómo podemos comer lo que tú haces? Porque también eres un chef que cocina delicioso. Gracias a él conocí unas bebidas espectaculares, de verdad. Yo sí soy fan tuya. Qué bueno. Entonces, dinos por favor antes Sí. de que se nos acabe el tiempo. Estoy en Facebook como Rodrigo Llanes Castro y en Twitter como @Rodrigo Llanes. Estoy por abrir un Ahí nuevo está en proyecto en el centro histórico que se va a llamar justamente la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo. Y es un proyecto que va a arrancar, yo espero, en el mes de marzo. Y si me mandan solicitud de amistad a través del Facebook, los mantengo informados de todo esto. Perfecto. Ahí tendremos clases de cocina y un comedor donde podremos utilizar la vajilla de Moctezuma que creamos y para que la gente vaya al centro histórico a comer como... Es un placer, Como el de verdad, platón. esa vajilla. Yo siempre le he dicho que por favor la replique y la venda, porque yo te la compraría primero. Es una cosa espectacular, de verdad. Es impactante comer ahí. Qué bueno. Me honra mucho tenerte aquí con nosotros. No, pues gracias por la invitación. Cuando quieras eres bienvenido y no sé si quieras terminar con algo más. Muchísimas Pues me gracias dio por mucho gusto habernos estar con todos escuchado. ustedes. Muchísimas gracias, Rodrigo. Por nada. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Qué rico programa.